Buenos días, bienvenidos de nuevo a Telediario al Amanecer. Tenemos en nuestros estudios a tres personajes que usted va a identificar dentro de muy poco aquí en Telediario al Amanecer. Se los nombro a ellos en orden como los tiene aquí en la cámara. Licenciado Julio Rivera Clavería, él es analista en seguridad independiente. Licenciado Jonathan Mencos, director ejecutivo de ICEFI. Y también licenciado Mariano González de INUSAC, analista político. Bienvenidos a Telediario al Amanecer. Iniciamos de lleno con esta entrevista y vamos a iniciar con Julio Rivera Clavería. Señor Clavería, ¿cuáles son los temas prioritarios en materia de seguridad que enfrenta el próximo gobierno? Sin lugar a dudas, los temas que ya se han convertido en amenazas permanentes como la narcoactividad, el tema de maras y sobre todo la seguridad fronteriza, puertos y aeropuertos, que de alguna manera quedó al descubierto que son los medios que utiliza la criminalidad organizada para seguir operando a través de fronteras, puertos y aeropuertos. Por lo tanto, son los temas en los que habrá que enfocarse en estos primeros meses, desde luego tomando en cuenta algunos otros que son fundamentales, como el tema de las extorsiones, que afecta en términos generales a la población guatemalteca. Es decir, ese es un tema en el que el gobierno central y el presidente electo con sus equipos tendrá que preocuparse de sobremanera, porque no solo ha afectado a la población en general, sino también a la microempresa, a la pequeña empresa, a la mediana empresa y a la gran empresa. Y eso de alguna manera incide en que la inversión extranjera se restrinja y la propia inversión local no se lleve a cabo por razones de inseguridad y de violencia que están privando en el país en estos momentos. ¿Cómo debería afrontarse el tema de las extorsiones bajo su punto de vista como analista en seguridad? Yo creo que hay un tema que es fundamental, y es que efectivamente tenemos que pensar que el 90% de las extorsiones se producen desde las prisiones, son las maras quienes las producen desde las prisiones. Ese un 7% la producen los llamados llaneros solitarios y un 3% las estructuras criminales. Por lo tanto, tenemos que definirnos en el tema de prioritario que es la infraestructura carcelaria. Si logramos de alguna manera tener los recursos necesarios para poder implementar una cárcel de máxima seguridad en el que podamos aislar a los reos de alta peligrosidad criminal, vamos a poder de alguna manera ir descendiendo los niveles de criminalidad a todo nivel, pero especialmente en el tema de extorsiones, porque las extorsiones sí surgen desde las prisiones. ¿Falta de voluntad política porque no se ha realizado esto en la actualidad, o es falta de infraestructura o de tecnología? Yo creo que varios elementos se han conjugado. Uno, en primer lugar, uno de los graves problemas que ha afrontado el Estado en términos generales es el tema de la corrupción. Por lo tanto, algunas personas o algunos personajes que se han mantenido en gobierno no les ha interesado el poder construir este tipo de cárceles, si no es a través de negocios particulares y personales en los que salgan beneficiados. Pero si logramos que esa cárcel sea construida con el control internacional necesario a través de Naciones Unidas, OEA, etcétera, se puede construir a bajo costo, con alta tecnología, y poder aislar a estos malos elementos criminales que son los que producen los altos niveles de extorsiones en el país. Licenciado Jonathan Mencos, director ejecutivo de ICEFI, ¿cuáles son los principales problemas en la ejecución del gasto público y cómo se reflejan esos problemas en la calidad de las instituciones del Estado? Bueno, muchas gracias. En general, habría que decir que la política fiscal tiene muchos problemas, no solo por el lado del gasto, hay en el lado de los ingresos una muy baja recaudación, con una tendencia a disminuir, que en muy buena medida determina qué tanto puede el próximo gobierno cumplir sus compromisos de campaña en educación, salud, seguridad, justicia e incluso empleo. Por el lado del gasto, reconocemos hoy por hoy que una de las graves dificultades del gasto público es su opacidad, su divorcio del ámbito de la planificación. Y eso es lo que en buena medida también podría estar respondiendo a un Estado que no tiene la talla para poder cumplir objetivos de desarrollo o poder llegar con buenos y mejores servicios públicos a la población. ¿Cuál es el impacto, licenciado Mencos, de los pactos colectivos
hablando del gasto público, ¿hay un impacto ahí colateral y cómo se puede esto ir solventando de a poco? Bueno, parte de lo que tendrá que hacer el próximo gobierno es una discusión sobre los pactos colectivos para saber qué tanto de lo que se está ofreciendo son reivindicaciones y qué tanto ya entra dentro de una gama de privilegios que el Estado no es capaz de poder financiar. Siempre se ha dicho, y es un gravísimo problema, que los pactos se discuten alejados del ámbito más financiero, del conocimiento del Ministerio de Finanzas, y hoy por hoy tenemos pactos en donde salubristas tienen derecho a seguro de salud privada o miembros del Ministerio de Educación tienen acceso a servicios privados de salud, lo cual contraviene la mirada que debe tener un Estado efectivo y un Estado garante de derechos de todas las personas y no de gremios. Y hay pactos que incluso tienen aumento de salario constantemente, que hay una gran brecha entre los salarios habituales, normales de la mayoría de guatemaltecos frente a algunas instituciones, ¿no?, que están sobrepasadas, ¿no? Sí, habría que reconocer que el Estado es de las pocas instituciones que logran garantizar por lo menos un nivel de salario que rebasa la canasta básica vital. El problema no es en los salarios. Yo diría que el mayor problema está en todo el resto de beneficios que ya no son reivindicaciones laborales, sino la expresión de poder de los gremios, y son tan malos como los gremios empresariales que exigen privilegios fiscales, es decir, no pagar impuestos para quedarse o hacer inversiones en el país. Las dos miradas son malas y creo que necesitamos una política fiscal que tenga una mirada social, una mirada colectiva y no que intente quedar bien con unos o con otros. Muy bien, señor Mariano González de IGNUSAC, Jimmy Morales, electo presidente de Guatemala, decía anoche, la necesidad de Guatemala es la educación, pero la importancia es la salud, lo urgente es la salud, decía. ¿Cuáles son las causas del por qué nuestro sistema de salud no puede responder a las necesidades de la población? Bueno, ahí también hay varias causas, ¿no? Digamos, en primer lugar tenemos temas, como bien lo decían acá, el tema fiscal, digamos, hay problemas en cuanto a la recaudación de impuestos, hay mucha evasión. También hay corrupción dentro de las instituciones que hace que sea muy difícil que el sistema de salud pueda responder eficazmente a las demandas. Además hay que ver que hay un continuo incremento de la población, digamos, entonces las instituciones se ven rebasadas en la capacidad de dar una atención adecuada y esto impacta en la calidad de servicios que se pueden ofrecer en el tema de salud. Y hablando de educación, ¿cuáles son los desafíos que enfrentará Jimmy Morales y su gobierno? Porque salud, ya sabemos que lo ha dicho usted, es una pieza fundamental en el desarrollo del país, pero está difícil ahora la situación en salud. Educación está similar. Estas dos aristas, por supuesto, aunado a seguridad, generación de empleo y demás, pero salud y educación, concentrémonos en eso. En el caso suyo, señor Mariano González, ¿cuál sería la propuesta o el análisis que usted puede plantear al gobierno de Jimmy Morales para que dé esos primeros pasos en el año 2016? Pues mire, de alguna manera hay que recuperar, yo creo que el gobierno de la UNE está empezando a plantear un cierto plan para ampliar la cobertura de educación que en el gobierno del Partido Patriota se empezó a perder. Teníamos que la primaria estaba alcanzando cobertura universal, pero se ha ido perdiendo y eso es realmente un retroceso importante. Aquí habría que ver de nuevo el tema de los recursos que pueda tener para poder ampliar la oferta, pero también se necesitan otras acciones relativas a incrementar la calidad. No es necesariamente la única vía lo que se propuso desde este gobierno al recortar, al modificar la carrera magisterial, sino también habría que pensar la perspectiva de fondo, digamos, qué es lo que estamos pensando en el tema de educación, digamos, cuál es nuestro norte al formar a las personas, porque esto indudablemente que requiere una discusión muy grande, que no solo incluye a la gente que está en el Ministerio de Educación, por supuesto, o que va a estar, sino a toda la comunidad que esté involucrada de alguna u otra manera. O sea, esto requiere también el apoyo de las universidades, requiere también el apoyo de los empresarios y sentarse a discutir seriamente el tema, cosa que necesitaría involucrar, hacer un llamado a una discusión
muy amplia y, digamos, muy seria acerca del tema. ¿Qué les parece si conversamos ustedes tres conmigo sobre cuáles son los retos de la nueva administración? Puntualmente vamos a empezar con usted, licenciado Rivera Clavería, los retos mayoritarios. Sabemos que hay retos en todo sentido en Guatemala, pero los principales retos de Jimmy Morales y su gobierno, ¿cuáles serían? Yo comparto el criterio de mis compañeros en el sentido de que posiblemente el problema más grave que va a enfrentar el presidente electo es el tema fiscal. No hay recursos y al no haber recursos es imposible poder trabajar en cualquiera de las áreas de las que hemos venido hablando, salud, educación o seguridad. Todas estas áreas necesitan recursos mínimos básicos que permitan poder desarrollar los planes y programas que vienen no de este gobierno, sino de algunos gobiernos anteriores, en primer lugar. En segundo lugar, yo diría que en el caso del sistema de seguridad, tenemos definido un plan estratégico de seguridad de 90 a 180 días que le va a permitir al presidente priorizar y a su equipo priorizar cuál es el rumbo a seguir en los meses venideros para poder comenzar a determinar hacia dónde empujar el tema de la seguridad. Hoy no se puede improvisar, hoy no se puede funcionar por impulsos, hoy no se puede hacer creer que se va a solucionar la problemática de seguridad en 10 días, 15 días, 20 días. No es cierto, es una problemática muy complicada, muy difícil, muy compleja, y lo que se necesita es un gran esfuerzo nacional, y en esa misma línea hay que apoyar al presidente electo y a su equipo para que efectivamente pueda hacer un buen trabajo, porque al hacer un buen trabajo nos beneficiamos los guatemaltecos. Pero comparto el criterio de mis compañeros en el sentido de que la clave fundamental es cómo conseguir los recursos para que efectivamente podamos poner en marcha esos programas y esos proyectos. No es un problema, no es solo un problema de buena voluntad, es un problema también de recursos. No es un problema solo de equipos, es un problema también de recursos. No es un problema solo de planes y programas, es un problema también de recursos. Y eso, la inmediatez lo va a estar demandando rápidamente. Por lo tanto, aquí lo más importante es tratar de tener los recursos suficientes para lograr que efectivamente los funcionarios de gobierno puedan hacer su trabajo, y sobre todo combatir la corrupción, que se actúe con verdadera transparencia, que es una demanda que la población guatemalteca ha hecho a todos los candidatos que participaron en este evento electoral, y específicamente también al actual señor presidente electo. Vamos a ir a la pausa, si les parece, y quédense con nosotros porque vamos a retomar ese tema. Me parece interesante el tema de conseguir fondos para que el gobierno siga operando. Vamos a volver con el licenciado Jonathan Mencos, uno de los especialistas que tenemos aquí en la mesa sobre el tema fiscal. Así es que vamos a entrar a esta discusión. Al volver de la pausa, nos vamos a tomar otros minutos para estar con ustedes. Hacemos una pausa aquí en Telediario, señores. Ya volvemos, quédense con nosotros. Seguimos aquí hablando con el licenciado Jonathan Mencos, director ejecutivo de ICEFI, licenciado Julio Rivera Clavería, analista en seguridad independiente, licenciado Mariano González, analista de IBNUSAC, analista político. Les voy a lanzar unas preguntas partiendo de lo que ha dicho el licenciado Rivera Clavería antes de la pausa. ¿Cuáles son los retos de la nueva administración? Licenciado Mencos, vamos a empezar con usted. Hablemos del tema fiscal, porque lo ha mencionado el licenciado Julio Rivera Clavería. Retos de la nueva administración en tema fiscal. ¿Cómo desprendemos de ahí este pequeño debate esta mañana? Sí, pues yo creo que han puesto el dedo en la llaga. Efectivamente, hay un problema fiscal. Creo que el gobierno electo utilizó muy bien el eslogan de luchar contra la corrupción, pero hoy por hoy tiene que tener claridad de que luchar contra la corrupción no soluciona todos los innumerables problemas que tiene la administración pública y el país. Y en ese sentido, reconocer que necesitamos una política fiscal mucho más efectiva. Una mejora en la administración tributaria es sumamente urgente, no hay suficientes recursos, ya lo decíamos aquí ayer también, no hay ni siquiera una tendencia a aumentar los recursos del Estado, sino van a ir disminuyendo.
Guatemala tiene el presupuesto público más pequeño de la región, por lo tanto todas las propuestas que se han hecho de mejoras y de apoyo a la micro y pequeña y mediana empresa que tenía el plan de gobierno, aún con lo escueto que era de FCN Nación, no se pueden lograr, como tampoco se pueden hacer mayores avances en educación ni en salud. Entonces, frente a esta realidad, creo que el próximo gobierno tiene la necesaria obligación de abrir un debate y llegar a acuerdos en materia de política fiscal. Pero lo más urgente es un plan para el rescate de la administración tributaria. Sabemos que los niveles de evasión son muy altos, hay un espacio de mucha holgura. 20.000 millones de quetzales, decía usted ayer, que es la evasión en Guatemala, ¿no? Sí, es el Esto 40%, así es. Pero tal vez aquí algo que es fundamental y que lo platicábamos también con el ICO ahorita en la mañana, y es que el problema es estructural. No es un problema única y exclusivamente de una reforma, una ley orgánica de SAT para que efectivamente cambie y mañana SAT sea distinta. Tampoco es un problema inmediato de la estructura de la línea, ¿no? No, eso es parte de una partecita. Pero el gran problema de fondo es cómo hacemos para que efectivamente el sistema permita que primero, que el contrabando se minimice a una mínima expresión, valga la redundancia. Segundo, que la evasión fiscal igual, para que la gente cumpla con el pago de sus impuestos. Y tercero, hacer grandes acuerdos con sectores de la sociedad para que efectivamente quien más gana, más pague. Porque el problema es que efectivamente en Guatemala los niveles de pobreza son sumamente altos. El 60% de la población no tiene para pagar impuestos. Por lo tanto, es parte de lo que hay que revisar, ponernos de acuerdo en función de país. No se trata de un presidente electo, no se trata de un equipo, se trata del país. Y yo creo que en ese sentido comparto el criterio con el licenciado. ¿Y podríamos ponernos de acuerdo en eso, licenciado González? ¿Usted qué opina? ¿Qué necesita el país para ponernos de acuerdo? Realmente es difícil porque estamos hablando de que el tema fiscal es prioritario, pero digamos, eso se resuelve a nivel político. Digamos, o sea, hay necesidad de tener una reforma. Realmente aquí estamos hablando de una reforma para poder cambiar muchas cosas. De hecho, la presidencia de Jimmy Morales se debe en buena medida a una crisis surgida del ámbito político que debería de ser resuelta también a nivel político. Digamos, necesitamos un cambio en las reglas de cómo se hace la política y pensar, digamos, tener otro tipo de imaginación política que cambie. Digamos, ahorita la política se está viendo todavía como una inversión económica que va a ser muy redituable. Yo creo que buena parte de los partidos políticos en estas elecciones llegaron con esa perspectiva y eso definitivamente hay que cambiarlo. La política es una cuestión distinta a la inversión económica y eso realmente necesita un consenso muy amplio, se necesitan reformas para que pueda caminar y entonces empecemos a tener políticos y una clase política y una forma de hacer política distinta. Pero yo tal vez quisiera hacer una acotación acá porque también ya lo habíamos platicado con Marián. Pues, yo me inclino por una reforma constitucional. Yo creo que el país, de hecho tenemos una buena constitución, pero creo que esa constitución fue hecha en un momento coyuntural muy distinto, muy complejo, muy diferente. El mundo cambió, el mundo es otro. Por lo tanto, hoy una reforma constitucional planteada en función de país nos puede permitir una salida para todos los guatemaltecos, en el sentido que todos tengamos acceso a oportunidades y acceso a mejoras, que ese al final debería ser el gran objetivo de esta reforma constitucional. Y yo lo planteo porque además creo que debería ser parte del tema de debate de aquí en adelante, porque de que tiene que venir, va a venir. Las mismas condiciones nos van a orillar y nos van a obligar a una reforma constitucional. Y no solamente las manifestaciones sociales pueden ser causa de, porque una manifestación sin esta reforma, pues prácticamente solamente es un ruido, ¿no? Que se haría de aquí en adelante. Licenciado Mencos, usted me comentaba ayer el ejemplo de España, si se los puede comentar a nuestros compañeros analistas en la mesa, sería bueno, cómo España ha logrado tener una política estable y los partidos políticos prácticamente son una escuela, son partidos, son
instituciones, no se forman así para un proceso nada más. Sí, no, quizá ampliarlo a los países con unas democracias mucho más robustas. Son países que tienen partidos políticos que no solo destinan recursos para hacer campañas electorales, sino para construir a sus cuadros, para tener planes de gobierno que ofrecerle a la ciudadanía, para tener un espacio más sobre la reflexión de la construcción del Estado que se quiere hacer. En Guatemala tenemos que la gran parte del financiamiento de partidos políticos, en primer lugar, es bastante espuria. El informe de CICIG nos dice que el 50% proviene de actos de corrupción, pero además el financiamiento de partidos políticos obedece a procesos electorales, no a procesos de fortalecimiento de los partidos. Y en ese sentido sí habría que decir que todo lo que ha sucedido desde abril abre las puertas a una sociedad que es mucho más vibrante, que debería de tener acceso a esos espacios de discusión ideológica sobre el rol que le querramos dar al Estado. Sí, lo peor que podría pasar es que todas las personas tuvieran una única mirada sobre el tipo de país que se quiere construir. Y lo que sucede en Guatemala es que al final el único acceso al que ha tenido la población en términos políticos ha sido a campañas, a canciones, a fotos de los candidatos, pero no a una discusión ideológica. Y hoy por hoy entonces tenemos un Estado cuya administración pública no cuadra con el discurso de los políticos. Los políticos están ofreciendo un Estado con mayor bienestar, pero por el lado de la política y la política fiscal, lo que tenemos es un Estado para la sobrevivencia, para que la gente migre, para que la gente vea cómo se salva en temas de seguridad o de justicia, pero no un Estado en el que la gente o las personas en lo colectivo tengan alguna garantía. Bueno, es importante, sí, licenciado González. De hecho, ya tenemos, creo que una deuda. Hasta el momento, creo que no hay un plan de gobierno que pueda llamarse plan de gobierno. Digamos, hay una carta de intenciones que no especifica los recursos, ni las estrategias, ni los métodos particulares que se van a utilizar para llevar a cabo lo que se está prometiendo. De hecho, no tenemos ni siquiera el equipo formado. Esos son indicadores que precisamente hablan acerca de una cultura política en la cual los partidos políticos no han logrado formar a la gente y hacer que cuestiones tan elementales como un plan de gobierno y un equipo de gobierno a este momento no se tengan. Y yo creo que este va a ser el gobierno más fiscalizado por la población que cualquier otro gobierno que hemos tenido. Iba usted a comentar algo. Sí, miren, yo comparto el criterio de mis compañeros en el sentido de que efectivamente el sistema político está básicamente muy pervertido. Es decir, funciona para asegurarle la devolución de los recursos invertidos en las campañas a los secretarios generales y a los miembros de los comités ejecutivos a nivel nacional, tanto municipales como departamentales como nacionales, lo cual es un error, porque se ha perdido la esencia de la política, que era verdaderamente la intermediación entre partidos políticos y la población. No solo se perdió, sino que no se entendieron los cambios en el mundo. Por eso es que efectivamente hay que regresar a las escuelas de formación política, a los debates ideológicos, porque el problema es que vamos a elecciones y no hay un debate ideológico. Lo que hay son propuestas, pero cuando al final uno suma las propuestas en el tema económico o en el tema social o en el tema de seguridad, son exactamente las mismas con matices y pequeñas diferencias. Por lo tanto, eso es parte de lo que hay que volver a replantear, pero para eso se necesita no solo una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, se necesita una verdadera reforma constitucional que permita que esos cambios efectivamente no puedan fácilmente ser replanteados nuevamente por los dirigentes políticos. Yo creo que esto es fundamental si de verdad queremos que el país vaya cambiando en los años venideros. Estamos llegando al final de esta amena charla aquí en Telediario Al Amanecer. Vamos a despedirnos, 30 segundos para cada uno. Licenciado Jonathan Mencos, empezamos con usted. Algunas palabras que usted quiera expresar, que ustedes quieran expresar hacia los guatemaltecos en este día, un día después de las elecciones donde hay nuevo presidente electo. ¿Qué le dicen ustedes al país en tema de hacia dónde ustedes creen que Guatemala puede dirigirse si todos nos ponemos de acuerdo? Su cámara está acá. Bueno, reconocer que las elecciones son solo una meta volante, no ha cambiado nada. Los cambios se dan con una sociedad que exige
que exige sus derechos, pero también reconoce sus responsabilidades. Y los próximos 4 años deberían de ser para la sociedad guatemalteca un espacio de construcción, de un cambio en la tendencia a la mayor pobreza y a la mayor ingobernabilidad en el país. Y ese llamado también debe ser trasladado a los políticos que tienen en sus manos una oportunidad de oro para poder hacer cambios trascendentales. Muy bien, licenciado Mariano González, ¿cómo se despide de esta mañana y qué mensaje le envía a la población guatemalteca un día después de las elecciones? Pues bueno, digamos, hay que reconocer que la victoria de Jimmy Morales fue una victoria contundente que genera muchas esperanzas, pero que eso también es un peligro, porque creo que, como bien lo decía, la gente está con muchas expectativas de cambio y va a ser difícil que se cumplan todas las expectativas, así que en los primeros meses tiene que dar señales claras de que está en un buen camino de cambios y de propuestas, y que la población va a estar muy pendiente de lo que se haga en este gobierno. Muy bien, y licenciado Julio Rivera Clavería, sus palabras finales a la población guatemalteca. Aún con los graves problemas que la democracia puede tener como sistema político, es el mejor, en primer lugar. En segundo lugar, es fundamental que los guatemaltecos entendamos la importancia de trabajar de acuerdo, juntos. Es decir, que logremos sacar adelante el país en función de todos los guatemaltecos para generar oportunidades y bienestar a todos en general. No es cierto que los cambios en una democracia se producen por milagro. Los cambios en la democracia los producen los hombres. Somos los hombres los que podemos cambiar el destino y el futuro de un país. Así es que en manos de todos los guatemaltecos están las posibilidades de cambiar el futuro y el destino del país. Muy bien, muchas gracias. Hemos tenido esta mañana a 3 personajes de la vida guatemalteca, de la vida pública, analistas: Jonathan Mencos, director ejecutivo de ICEFI; Julio Rivera Clavería, analista en seguridad independiente; Mariano González, analista en IPNUSAC. Jonathan Mencos decía: el país necesita cambio y construirlo. Necesitamos construir el país haciendo grandes cambios. El licenciado González decía: la victoria de Jimmy Morales es contundente pero peligrosa si no se sabe manejar. Y Julio Rivera Clavería decía: es fundamental que estudiemos la importancia de trabajar juntos y nos acuerpemos en eso para sacar adelante el país. Y fuera de cámaras decía el licenciado Clavería, Julio Rivera Clavería, que en la política el corazón hay que dejarlo en la casa. Así es que bueno, aquí los cambios hay que tomarlos con la cabeza fría y, por supuesto, llegando a un consenso de nación. Vamos a la pausa, regresamos con más noticias aquí en Telediario al Amanecer. Qué bueno que está con nosotros.